Muy bien. La última transparencia de la clase pasada era, bueno, Pascal y un par de cartas que intercambió con Etienne Noel, el teólogo jesuita, acerca de la discusión de si el vacío puede tener lugar o no en la naturaleza, qué es lo que hay arriba del tubito de mercurio, en ese espacio vacío aparentemente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir en la misma temática, porque el siguiente personaje es un alcalde, Otto von Guericke. Fue juez de Magdeburgo y alcalde. En realidad, para entenderlo, digamos, Magdeburgo tenía como una especie de consejo de 4, uno de los cuales era Otto von Guericke. Algo así como en lugar de triunvirato, no sé cómo llamarlo, tetraumvirato. No sé cómo se llamaría. Así, bueno, nació en 1602, murió en Hamburgo en 1686, tuvo una larga vida. Estudió en las universidades de Leipzig y de Jena, o Jena, y matemática en la de Leiden. Él se interesó, tenía esta doble vida, no sé si llamarlo así. Bueno, su rol oficial era el de juez y uno de los, como les dije, alcaldes de Magdeburgo, pero su pasión era la física, la filosofía natural, pero más precisamente el mundo de la neumática, el mundo del vacío, de la presión, de los fluidos, ¿no? Así que él estudió con mucha atención y dedicación los tratados de Pascal y de Torricelli. ¿Se acuerdan? Cada uno de ellos había escrito un tratado sobre hidrostática. Von Guericke fue inventar la bomba de vacío, o si quieren llevar la posibilidad de crear vacío a niveles que nunca nadie antes había llevado. Entonces, para eso inventó una bomba basada en un pistón y un cilindro, tal cual la conocemos hoy en día, el principio básico. O sea que y válvulas que se abren en un solo sentido. Entonces, al abrirse en un solo sentido, yo puedo extraer aire y luego cuando vuelvo a hundir el pistón, no puede entrar más. Ahora lo vamos a ver con un gráfico. Y bueno, en 1654, ya era un hombre cincuentón, construyó 2 hemisferios de cobre. Hemisferios, como su nombre lo indica, o sea, semiesferas. El diámetro era de 50 centímetros y ajustaban perfectamente. O sea que se los hacía girar un poquitito y hacían como, digamos, un clic que los dejaba cerrados herméticamente. Y estaban unidos, uno de ellos, a una bomba de vacío. Entonces la bomba de vacío lo que hacía era eso, imagínense, ¿no? Ahora, digamos, imagínense una especie de manguera unida a un orificio en uno de los hemisferios, donde hay una válvula que solamente abre hacia afuera. Entonces, imagínense que yo tengo una especie de inflador, ¿no? Que al fin y al cabo un inflador involucra un pistón y un cilindro. Entonces yo tiro y creo vacío. Entonces, la válvula se abre y le quita aire a la esfera, ¿no? Ahora, cuando yo luego vuelvo a hundir el inflador, ¿no? La bomba, como la válvula se abre en un solo sentido, la válvula se cierra. Entonces, cuando yo vuelvo a hacer correr el pistón, lo que se hace es se abre otra válvula que está en el cilindro, de forma tal de yo poder extraer el aire que quedó en el cilindro por otra válvula, que también se abre solamente hacia afuera, ¿no? Entonces yo luego vuelvo a hacer correr, deslizar el cilindro hacia afuera,
la válvula de la esfera se abre y extrae un poco más de aire. Pero la válvula del cilindro no se abre, porque justamente cuando yo estoy tirando, la válvula del cilindro también se abre hacia afuera solamente. ¿Eh? Y así lo hago varias veces hasta cierto límite o bien de la hermeticidad del cilindro, de la bomba, o de mi capacidad para poder extraer más aire, ¿no? La cantidad de fuerzas. Como sea, logró un vacío en esa esfera de 50 centímetros de diámetro, tan grande, o sea, no era perfecto, de hecho no existe el vacío perfecto, ni siquiera hoy en día, que según narra él mismo, ni siquiera 30 caballos de Ratisbona, no sé mucho de caballos, pero me imagino que en Ratisbona habría algún criadero de caballos muy fuertes, pudieron separar los hemisferios. Hoy en día sabemos que en función a cuál es la presión atmosférica, para una esfera de 50 centímetros de diámetro, uno le calcula el área, y le da que la fuerza total de la atmósfera sobre una esfera es de 2000 kilos. O sea que hubiera sido necesario aplicar una fuerza de 2000 kilos para separar las esferas. O sea, realmente si uno se da cuenta, es mucha la presión atmosférica. Obviamente, la fuerza resulta de multiplicar la presión por área, ¿no? Entonces hago 4pi por radio al cuadrado, que es el área de la esfera, y bueno, multiplicado por la presión, y me da lo que me da. También hizo otros experimentos. Según él, ni siquiera la fuerza de 50 hombres podía evitar, digamos, que el émbolo, imagínense lo mismo, ¿no? O sea, ir creando un vacío debajo de un émbolo a punto tal de realmente no puedes traerlo más. Bueno, ese émbolo ni siquiera 50 hombres podían levantarlo, ¿no? Y es razonable que sea más o menos verdad, porque digamos, hombres normales, no fisicoculturistas, pero hombres normales, no pueden levantar mucho más de 40 kilos cada uno. Entonces 50 hombres por 40 kilos me da 2000. Entonces, si logro una superficie digamos, un émbolo que tenga, digamos, una superficie, digamos, de, qué sé yo, de medio metro cuadrado o menos de un metro cuadrado, ya puedo lograr eso. Y bueno, este retrato que está acá de Otto von Guericke lo hizo un tal Ansel van Hule. Muy bien. Acá hay un grabado, les puse un grabado. Acá están los hemisferios, ¿ven? Los hemisferios de Magdeburgo. Este es un grabado hecho por un tal Caspar Schott, donde reproduce el experimento de los famosos hemisferios de Magdeburgo, el experimento de von Guericke. Fíjense, acá están los caballos tirando en una dirección y en otra dirección, y acá se ve chiquitito la esfera, ¿no? O sea, los dos hemisferios de cobre unidos, y acá está el detalle de los dos hemisferios, cómo se unían. ¿Ven? Bueno, realmente Otto von Guericke como que estaba enamorado del vacío. Entonces me pareció muy curioso compartirles este fragmento de esta obra en la cual él narró la mayoría de sus experimentos, los Experimenta Nova, experimentos nuevos. Donde dice, todo es en la nada y si Dios redujera el tejido del mundo al que creó a la nada, nada quedaría en su lugar más que la nada, tal como fue antes de la creación del mundo. Esto es lo increado, porque lo increado es aquello cuyo comienzo no preexiste. La nada contiene todas las cosas. Es más preciosa que el oro.
sin comienzo ni fin, más regocijante que la percepción de la generosa luz, más noble que la sangre de los reyes, comparable a los cielos, más alta que las estrellas, más poderosa que un rayo de luz, perfecta y bendita en todas las formas. Por eso les digo, parecía que este hombre estaba enamorado de la nada, ¿no? La nada siempre inspira. Donde está la nada cesa la jurisdicción de todos los reyes. La nada es sin engaño alguno. De acuerdo a Job, la tierra está suspendida sobre la nada. La nada está afuera del mundo. La nada está en todas partes. Dicen que el vacío es la nada y dicen que el espacio imaginario y el espacio mismo es la nada. En realidad no vamos a meternos en estas cuestiones, pero algunas cosas hemos visto cuando vimos los griegos, pero a esta altura, donde ya el hombre empieza a tener un mayor conocimiento de lo que es el vacío, la nada se empieza a diferenciar del vacío. No necesariamente el vacío uno lo puede identificar con la nada. De hecho, la noción moderna de vacío, el vacío cuántico, dista mucho de ser la nada, porque está lleno de lo que se llaman las fluctuaciones cuánticas. La creación y destrucción espontánea de pares de partículas antipartículas. Por eso, una definición de vacío moderna, no es que sea exacta, pero es una definición operativa que me parece muy piola, de alguna manera es, el vacío es lo que queda cuando uno extrae todo aquello que se pueda extraer. Eso es el vacío. Me parece una buena definición, se las comparto como para que la guarden en algún rincón de su mente y la piensen. El vacío es todo aquello que queda, es lo que queda cuando uno extrae todo aquello que puede extraer. Muy bien, antes de pasar al siguiente protagonista de esta historia, vamos a hacer una breve mención en dónde estaba, digamos, estamos en el siglo XVII. Últimamente, digamos, estas últimas clases hablamos fundamentalmente de cosmología, si quieren, ¿no? De planetas, astronomía y móviles. O sea, hablamos en realidad de astronomía y de mecánica. Para el siglo XVI, la alquimia, la cual mencionamos brevemente, en sus inicios así mistéricos y bastante poco conocidos, ¿no? Con Zósimo o María la Judía. La alquimia para el siglo XVI había avanzado, ya tenía una disciplina con una historia de 1000 años, entonces ya tenía también su historial de prácticos, ¿no? Es en esa época donde aparece el famoso Paracelso, de origen suizo, donde con quien de alguna manera empieza la transición entre la alquimia y la química, ¿no? Es más, en un momento Paracelso dice que todo lo que se lleva a cabo con fuego es alquimia, ya sea en el horno o en el fogón de la cocina. Según Paracelso, si alguno de ustedes hoy al mediodía va a cocinar algo, piensen que están haciendo un experimento de alquimia. Ahora, entonces, con toda esta evolución del método científico, empieza a influir en la alquimia. Entonces, todas estas ideas que comentábamos que nacieron en gran medida con Robert Grosseteste, la escuela del Merton College y Ockham y demás, empieza también a permear en la alquimia, para dar lugar tímidamente y de a poquito a lo que uno entiende como química, ¿no? Nosotros estamos parados en el siglo XVI. Los últimos personajes que hemos visto son del siglo XVI, perdón, XVII. Descartes, bueno, von Guericke, Pascal, Torricelli, bueno, y la segunda mitad de la vida de Galileo. Lo que tiene que ver con el fuego a nivel científico, el único método que hoy podemos llamar científico, al siglo XVII, era el de la destilación. En donde lo que se hacía es, bueno, una sustancia compuesta se la calentaba y por un lado se buscaba obtener
los productos más volátiles en un recipiente y ver qué es lo que quedaba en el recipiente de origen. Entonces, en el lenguaje de esa época, las distintas sustancias, de alguna manera, para ser analizadas, se las obligaba a rendir sus aguas, aceites, sublimados, sales, y caput mortum, que es un término latín que significa cabeza muerta, que es lo que queda, ¿no? Lo que queda, más que nada el sólido, la borra, lo que queda cuando uno ya evaporó o destiló todo lo destilable, ¿no? Entonces, tanto el destilador como el orfebre, el metalúrgico en general y el jabonero también, todos eran considerados químicos porque todos, digamos, involucraban el uso del fuego, ¿no? Acá les puse un gráfico un retrato de Paracelso, cuyo nombre era Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Es una reproducción de un grabado hecho en vida de Paracelso, hecho por un tal Hifvogel. Bueno, y un personaje importante es Jean Baptista van Helmont. Acá está un retrato de van Helmont, hecho poco después de su fallecimiento. Alquimista era de origen flamenco, y hizo importantes contribuciones donde él ya empieza a hacer cosas que uno los puede considerar como químicas. Si yo tuviera que hacer un resumen de qué es lo que era la alquimia barra química del siglo XVII, se basaba en un número muy pequeño de principios y elementos. Los elementos seguían siendo los elementos de Empédocles: tierra, aire, agua y fuego. Pero en el mundo de la alquimia se habían sumado tres, entre comillas, principios, ¿no? Que eran la sal, el azufre y el mercurio. Esto era, digamos, la opinión o la mayoritaria en el mundo de la alquimia. Van Helmont se diferencia, por ejemplo, diciendo que había solamente dos elementos: el aire y la tierra. Digamos que, ¿por qué lo hizo? En realidad, el fuego, uno puede entenderlo por el fuego como si fuera una especie de herramienta, más que un elemento, ¿no? Y el agua también. Pero bueno, en realidad va en gustos. O sea, en esta etapa, como así, ¿por qué para tales había un solo elemento? ¿No? A esta altura es una cuestión de gustos, ¿no? De alguna manera, Van Helmont, como también era médico, uno lo puede incluir dentro de lo que se llama los iatroquímicos. O sea, médicos que saben química y que entonces pueden preparar medicamentos de distintas índoles, ¿no? O sea, muchos, obviamente, a partir de distintas hierbas vegetales, y eh, haciendo distintos tipos de preparaciones, ¿no? Una cosa, digamos, entre las contribuciones de Van Helmont es el concepto de Blas, que es algo así como una especie de vitalidad, ¿no? O un principio de vitalidad. Y por otro lado, el concepto de gas, que bueno, que es una palabra después digamos, se incorporó a la química y se sigue usando hasta el día de hoy. Pero el concepto de gas para Van Helmont era una cosa media como un estado más fino que el vapor. Algo como una especie de eslabón entre el aire
y el vapor. Muchos gases tenían que ver con los productos de destilación. O sea, cuando uno destilaba cosas, aparecía, digamos, lo que aparecía, Helmont lo llamaría gas, porque era algo más denso que el aire, porque uno lo podía ver, pero más fino que el vapor, porque se lo veía menos espeso. Por ejemplo, llamaba gas a cuando uno ponía a fermentar la uva para hacer vino y demás, bueno, la fermentación de la uva lo llamaba gas. O cuando uno unía plata con ácido nítrico, esos vapores también los llamaba gas. Él, por más que utilizaba la misma palabra, sabía o entendía que los gases no eran todos iguales. O sea, el gas desprendido de la uva en fermentación no es lo mismo que el gas desprendido de la reacción de plata con ácido nítrico. Pero ahora vamos a hablar de una persona que sí realmente revolucionó a nivel tanto anacrónico como diacrónico la química. Un irlandés cuyas principales contribuciones fueron a la química, pero que también le interesó la física, que es de quien vamos a hablar ahora. Robert Boyle. Nació en el castillo de Lismore, en Irlanda, era una familia de buena posición, y falleció en Londres. Recorrió casi todo el siglo XVII con su vida. Era hijo del conde de Cork, tal Richard Boyle, que se había establecido en Irlanda, era de origen inglés, el padre de Robert, pero se estableció en Irlanda y entre otras cosas se dedicó a la política. Él llegó a ser el padre, ¿no? de Robert Boyle, llegó a ser tesorero del Reino de Irlanda, adquirió importantes extensiones de tierra. Y bueno, Robert tuvo una educación muy buena. Ya desde muy pequeño se le enseñaba latín, griego y francés, ¿no? Algo bastante poco imaginable para hoy en día, ¿no? Imagínense un niño de 6, 7 años haciéndole aprender latín, griego y francés. El último ejemplo que yo conozco contemporáneos, o más o menos contemporáneos, es el de Borges, ¿no? Bueno, obviamente con las raíces inglesas del padre y su posición económica, bueno, a los 8 años lo mandó al Eton College, o sea, al colegio de Eton, que está cerca de Windsor, en Inglaterra. Así, bueno, tuvo una formación muy, muy sólida, lejos de su familia, ¿no? Pero bueno, era bastante la costumbre en esa época, y de hecho lo sigue siendo en buena parte de la aristocracia y bueno, de las clases altas de distintos países de Europa, en particular Inglaterra. A los 15 años se fue con un tutor francés de viaje y estuvo en Génova. Casi 2 años. Y después pasó varios meses en Florencia, y ahí tuvo contacto con las publicaciones de Galileo Galilei, las cuales estudió en profundidad. Cuando llegó a Galileo, realmente no sé si tuvo algún grado de contacto con Galileo, habría que investigarlo, pero bueno, podría haberlo tenido porque ya estaba muy viejito Galileo. Luego regresó a Londres y su tiempo lo pasaba entre Londres y Oxford. Bueno, en Oxford ya estaba la famosa universidad desde hacía ya varios siglos, y acuérdense que en Oxford estaba el Merton College. O sea que la tradición franciscana empirista había ya evolucionado grandemente en Oxford. Y él ayudó a fundar, integró de hecho y ayudó a crear lo que se llamaba el Invisible College, que yo se los comenté cuando les hablé brevemente del nacimiento de la Royal Society, ¿no? Donde ellos se reunían para
discutir la nueva filosofía, que tiene que ver con todo esto que hemos hablado, ¿no? Galileo, Stevin, Grosseteste, Ockham, Oresme, etc. Acá les puse una foto de la casita de nacimiento de Robert Boyle, del castillo de Lismore. Una foto sacada en 2006. Una bonita casa. Muy bien. Boyle quería hacer experimentos con el vacío, al igual que los había hecho von Guericke, y en medida mucho más modesta Pascal y Torricelli. Entonces, en 1659 le encargó a Robert Hooke, que era otro filósofo natural muy importante, inglés. Después va a ser un gran amigo-enemigo, más enemigo que amigo de Newton, Robert Hooke. Pero eso lo vamos a ver después. La construcción de un motor, motor neumático, pero no porque fuera motor, digamos, era manual, ¿no? Pero una bomba de vacío, de acuerdo a la descripción de las bombas de Otto von Guericke. Esto fue 1659, 9 años después de que von Guericke hubiera inventado sus primeras bombas, basadas en émbolos. Claro, esta construcción era bastante costosa, implicaba, bueno, un trabajo, digamos, eh, con cobre y, bueno, un trabajo metalúrgico importante, requería una precisión enorme como para poder lograr importantes vacíos, porque la menor endija que hubiera en esas hemisferios, implicaba no poder hacer un vacío respetable, digamos, ¿no? Bueno, Robert Hooke construyó 3. Uno de ellos la donó a la Royal Society. Para que tengan una idea, en 1660, o en la década de 1660, aparte de las 3 que había mandado a construir Hooke, había una que lo utilizaba Christian Huygens, del cual vamos a hablar, en La Haya, o sea, en Holanda. Otra, un tal Henry Power, en Halifax. Otra en el Christ College, en Cambridge. Y otra en la Academia Montmort, en París. O sea que en total, en 1660 y pico, había 7 bombas de vacío en todo el mundo. Porque estábamos ante el nacimiento de las bombas de vacío. ¿Qué es lo que hizo Boyle con su bomba de vacío? Y demostró experimentalmente por primera vez que realmente lo que había dicho Galileo es verdad. Hizo experimentos, creó en campanas transparentes el vacío suficiente como para dejar caer una pluma y un trozo de plomo y ver que caían a la misma velocidad. O sea que el vacío que había logrado era muy importante. En realidad no es necesario hacer un vacío perfecto para que una pluma caiga igual que un trozo de plomo. Basta con que el vacío se reduzca a milésimas, digamos, como para que más o menos se note el efecto, ¿no? En donde que caen con la misma velocidad. Otra cosa que encontró es lo que todos sabemos hoy en día y lo que ya se suponía, y es que el sonido consiste en vibraciones del aire. Entonces hizo experimentos donde ponía dentro de esa de campana de cristal, ¿no? Ese recipiente de cristal, el cual estaba adherido a una bomba de vacío, una campana que hacía sonar y no se escuchaba nada. O sea, confirmó también experimentalmente que el sonido requiere del aire. Entonces, lo que sí, Robert Boyle fue bastante autodidacta. Digamos, los historiadores lo consideran como un heredero si quieren, del plan de investigación experimental recogido, reunido por Francis Bacon en su Novum Organum. Es verdad que no hemos hablado mucho de Francis Bacon, pero bueno, porque como les comenté, fue un gran difusor de la nueva filosofía, pero no fue él en sí un gran innovador o experimentador.
Pero realmente Robert Boyle fue un gran implementador de todas estas ideas. Él lo que decía el propio Robert Boyle, es que él trataba de no ser influido por ningún escrito previo. No negaba que los hubiera estudiado o leído, pero él trataba de no ser condicionado con ningún escrito anterior a él, ¿no? Entonces nunca se metió demasiado en estudios filosóficos, ni siquiera de filosóficos naturales. No se metió con estas discusiones eh, cuasi eh, escolásticas, ¿no? De los primeros principios, ¿no? Con lo que vimos en clase pasada sobre Descartes y su búsqueda de los principios, y si la naturaleza última admite o no el vacío, si es atómica o no. Él lo que quería era hacer experimentos, ¿sí? Y él lo que hacía era narrar sus experimentos y los resultados de los experimentos. ¿Mm? En ese sentido, estaba mucho más cerca del físico moderno que del filósofo natural, tal cual los venimos estudiando hasta ahora. Acá hay una obra que se llama Los trabajos del honorable Robert Boyle, y acá está el experimento 41. O sea, él numeraba sus experimentos, tal cual narrado por el propio Robert Boyle, el número 41. Dice, este es un cuadro muy posterior, pero es para que tengan una idea de, acá hay un pájaro y una campana de cristal. Y ven cómo la campana está unida herméticamente a esta estructura de madera de la cual sale una manguera conectada a un pistón con un cilindro con un émbolo, una bomba. Esto es una bomba de vacío, ¿eh? Dice, el pájaro por un rato pareció suficientemente vivo. Acá debería poner un aviso, ¿no? Como suele poner en la televisión, personas con sensibilidad deberían abstenerse de escuchar lo siguiente por el siguiente minuto y medio. Pero bajo una succión mayor de aire, comenzó manifiestamente a decaer y parecer enfermo, el pájaro, ¿no? Y muy poco después fue sorprendido por convulsiones tan violentas e irregulares como habitualmente se observa en aves de corral, cuando sus cabezas son arrancadas, dado que el pájaro se abalanzó una y otra vez, 2 o 3 veces, y murió con su pecho hacia arriba, su cabeza hacia abajo y su cuello retorcido. Realmente, pobre pájaro. Pero bueno, supongo que Robert Boyle hubiera dicho, todo sea en pos de la ciencia, ¿no? Esta es una forma cruel de confirmar que para vivir necesitamos respirar, ¿no? Al menos los pájaros. El título de este cuadro, hecho 100 años después de la época en donde Robert Boyle hacía sus experimentos, es un óleo de Joseph Wright del año 1768. Y el título del cuadro es Experimento con un pájaro en una bomba de aire, ¿eh? Fíjense que se me ocurre que puede haber sido muy real esto, ¿no? Porque me refiero, pobre esta nena con esta carita ahí, mirando el pájaro, eh, digamos, agonizar, ¿no? Por falta de aire. No sé qué le estará diciendo este señor a esta niña ya un poquito más grande que esta, ¿no? No sé si le estará diciendo, sacate la mano de la vista y mirá, o quédate con la mano puesta, no sé. Pero bueno. Esto es anecdótico, pero bueno, también contribuye a ubicarnos en esa época. Lo cierto, más allá de esto, es que Robert Boyle realmente se atrevió a hacer experimentos, ¿eh? Con la bomba de vacío que nadie antes se había atrevido a hacer. Pero dejando de lado esto, que nos guste o no, también tiene su efecto, si quieren, emocional, en decir, bueno, una forma cruel de darse cuenta que sin aire estamos todos muertos. El tema de la caída, la universalidad de la caída de la caída libre de Galileo. O el hecho de que el sonido se transmite por el aire y no en el vacío. Bueno, en realidad, si todos o casi todos ustedes habían escuchado hablar de Boyle, es más que nada por la famosa ley de Boyle, o también conocida como ley de Boyle-Mariotte, porque un tal Mariotte, un francés, también la descubrió en forma independiente. Y es que lo que dice es, el volumen de un gas
es inversamente proporcional a la presión. Esto manteniéndolo con una temperatura constante. Esto es lo que dice la ley de Boyle, y la ley de Boyle la descubrió Robert Boyle, haciendo numerosos experimentos. Para él también, aunque no es que hizo grandes contribuciones, pero le pareció que era importante y tenía futuro la actividad de aplicar esa naciente disciplina llamada química racionalmente a la medicina. Él consideraba que iba a tener tenía grandes potencialidades, con lo cual Robert Boyle es el gran nexo entre simplificando las cosas, ¿no? Pero Robert Boyle es el gran nexo entre la alquimia y el programa de filosofía natural inaugurado por Galileo, Kepler, Copérnico y bueno, todos los del Merton College y demás. Se incluir a la química dentro de la naciente filosofía natural experimental. Nunca le faltó respeto a Van Helmont. Acuérdense que Van Helmont estaba más cerca, si quieren, de Paracelso que de Boyle. Pero él decía que no, a veces no comprendía sus escritos. Quizá era sincero, Boyle, pero también a veces es verdad que a veces uno cuando respeta a alguien por distintas cuestiones y ve que escribe cosas muy oscuras, en lugar de criticarlo, prefiere decir, no entiendo qué quiere decir, ¿no? O en lugar de decir, su pensamiento es confuso, y dice, no entiendo qué quiere decir. Entonces, lo que algunos especulan es que Boyle se daba cuenta que esos tres principios de la alquimia eran un callejón sin salida. O sea que la naturaleza era mucho más complicada que basarla en tres principios, ¿no? Arbitrarios, el azufre, el mercurio y la sal. O sea, y una de las cosas importantes de Boyle, al igual que Galileo, es que, y esto lo vemos en las primeras clases de la materia, ¿no? Describimos el método científico, es que hacía un exhaustivo control de las variables relevantes. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, ¿es relevante o no el color de la pared del laboratorio? Bueno, uno supone que no. ¿Es relevante o no que el experimentador tenga dolor de estómago o no? Uno supone que no. Entonces, Boyle, en sentido, hacía un control muy detallado de cuáles son las variables relevantes y hacerlas variar de a una por vez para poder descubrir nuevas leyes de la naturaleza. Gracias a eso descubrió su ley, ¿no? Y una cosa interesante, acá hay una obra de Boyle que se llama Usefulness of Experimental Natural Philosophy, significa la utilidad de la filosofía natural experimental. ¿No? Acá está la edición de 1664, segunda edición. La primera había sido hecha un año antes. Con Boyle nace, digamos, la comprensión de la importancia de las sustancias puras. Ahora, claro, para atribuirle importancia a las sustancias puras, hay que saber cuándo uno está frente a una sustancia pura y cuándo no, ¿no? Entonces, acá es importante, me parece importante compartir con ustedes este fragmento de esta obra, de la Usefulness. Dice, durante varios años, antes de encontrar su proceso, he hecho buen salitre inflamable con sales fijas de más de una clase de vegetal, usándolos con aqua fortis, que así se le llamaba el ácido nítrico en esa época, ¿no? Y después de un rato, exhalando la humedad superflua, por lo cual os será fácil adivinar cuán juiciosamente se prescribe la solución en aqua fortis. Acá está haciendo referencia a un químico famoso que la verdad que no sé cuál es, ¿no? Solo como una depuración y cuán dignos de crédito son tales autores cuando atribuyen a estas sales cristalinas las diversas virtudes de los respectivos vegetales, de las cuales se obtuvieron
los álcalis. Bueno, álcalis es lo que en química moderna se llama bases o las sustancias alcalinas, ¿no? Acá, más allá de que no vamos a entrar en detalle qué significa todo esto, esto involucra el uso de vegetales, hervirlos, obtener los salitres, luego ver qué es lo que exhala, bueno, un montón de cosas. Lo que hay detrás de todo esto es lo siguiente, y esto lo resumí aquí, ¿no? Esto uno lo concluye cuando uno lee, digamos, más textos de Boyle, ¿no? Boyle se da cuenta que a veces hay procesos tales que el producto final es algo cualitativamente diferente de los ingredientes iniciales. Y que además ese producto final depende no solamente de las sustancias iniciales, sino del proceso. Con lo cual, de alguna manera, y esto dicho en lenguaje anacrónico, ¿no? Esto lo escribí aquí en forma anacrónica, ¿no? Lo que establece Boyle como ideal científico de la química, el descubrir elementos en la naturaleza, es establecer algo así como un isomorfismo entre el espacio de procesos físicos y el espacio de sustancias. Esto lo escribí, es una cosa que escribí yo, no es que uno puede discutirlo o no, pero digamos, isomorfismo en matemática tiene un significado preciso, pero digamos, acá tiene que ver con aspirar a que entre el conjunto de procesos que yo puedo realizar como instrumentos químicos, puedo establecer una relación de ida y vuelta, más o menos biunívoca, o sea, ida y vuelta, entre el conjunto de sustancias que yo obtengo, que van a ser diversas, y los procedimientos que yo utilizo. ¿Eh? Por supuesto que no va a ser una función biunívoca ni un isomorfismo, obviamente. Seguramente va a haber de repente dos procesos que yo los entiendo como diferentes y que me dan el mismo resultado. Por ahí me los da con pureza diferente, distintos grados de pureza, o no sé, o distintos estados, no sé. Pero como proyecto fue muy fructífero, porque en buena medida resume buena parte de los secretos de la química moderna, ¿no? O sea, todo lo que hizo Boyle realmente sentó las bases de la química moderna. Obviamente, después de Boyle van a venir muchísimos más, obviamente, pero digamos, eh, pero realmente Boyle uno lo puede considerar, no digo el Newton de la física, pero casi, o sea, casi. Obviamente también, como al final, Boyle, otra de sus aspiraciones era la objetivización de los procesos químicos, o sea que realmente poder precisarlos de manera tal que no dependa de quién lo hace. ¿Eh? Esto sabemos que es un ideal, ¿no? Que es difícil de lograr. Imagínense, es difícil de lograr a nivel cocina. La cocina es un caso particular de la química, ¿no? Donde la famosa, ¿no? Eh, mi abuela hacía las empanadas y me dejó su receta, pero por más que la repita no me salen iguales. Bueno, evidentemente ahí puede haber cuestiones sentimentales o puede ser que la receta no reúna toda la información. Bueno, eso dependerá de cada caso. Pero digamos, el ideal de Boyle era la objetivización. O sea, que esta descripción, por ejemplo la que está acá, alcanzara por sí sola para que cualquiera que repitiera este proceso obtuviera el mismo producto. ¿Mm? O sea que realmente la importancia de Robert Boyle es enorme, ¿no? Es enorme para la historia de la química. Acá puse como en la imagen de la portada de El químico escéptico, el Skeptical Chemist, ¿no? O Chemist, dependiendo de en qué lugar de Inglaterra uno lea la palabra. Fue el bestseller de Robert Boyle, una obra de 1661
donde aquí ataca de lleno los tres principios de la alquimia. Ya esto Van Helmont lo había empezado a hacer previamente, donde acá introduce en forma clara, sistemática, la idea esta de eh, de unir física con química. Y entonces intentar, esto también es otra revolución, intentar explicar distintos tipos de fenómenos como procesos mecánicos, o sea, como procesos que involucran movimiento de partículas, ¿no? Bueno, hay de todo en esta obra, pero por ejemplo una cosa interesante es un experimento que ya había hecho Van Helmont, que fue dejar un sauce en un recipiente de agua durante 5 años. El sauce creció, aumentó su peso en 75 kilos, ¿no? Entonces, la interpretación de Van Helmont era que uno de los elementos fundamentales es el agua. Porque como que para Van Helmont, todo lo que, esos 75 kilos que ganó el árbol, lo sacó todo del agua y de ninguna otra parte. Claro, Boyle le dio otra interpretación. Boyle dijo, en el agua hay diferentes sustancias disueltas, que son las que van conformando el árbol, de las cuales el árbol se va alimentando. Hay una cosa que sí coincidía con Van Helmont, y era que decir que la naturaleza de los cuerpos no cambian cuando se combinan con otros, siempre y cuando se puedan recuperar en su estado original. Cuando no se pueden recuperar en su estado original, entonces la naturaleza de los cuerpos sí cambia. Hoy en día diríamos, la naturaleza de los cuerpos cambia cuando se produce una reacción química, en donde hay una recombinación de átomos y moléculas, ¿no? Pero todo esto, dicho con otro lenguaje, lo fueron, si quieren, podemos pensar que Van Helmont, conjuntamente con Boyle, fueron precursores o descubridores de esta idea. Digamos, Boyle se lo podría englobar dentro de los atomistas, digamos, al menos de espíritu atomista. ¿Por qué? Por esta idea de él de unir mecánica o física, digamos, con química. Acuérdense que ya habíamos hablado de Gassendi, ¿se acuerdan? Él creía que se podía transmutar un metal en oro porque él creía que tenían las mismas partículas básicas. Lo cual en parte es verdad. En parte es verdad, en parte no. En realidad, desde el punto de vista atomista, no es verdad. Son átomos distintos. Ahora, desde el punto de vista de física nuclear, sí es verdad. Son electrones, protones y neutrones, ¿no? Pero bueno, de todas maneras fue muy visionario Boyle. Su carácter atomista está también, como les dije, en esta obra, porque él dice que las partículas existen como partículas, la materia existe como partículas pequeñas, de distintos tamaños y formas que se mueven. Eh, cuando digo cuasi atomismo es porque no se metía en cuestiones filosóficas, en cuanto a decir son indivisibles, no son indivisibles. Él lo que hacía es decir qué es lo que él cree que constituye la materia. Está constituida por partículas pequeñas, de varios tamaños y formas. Por supuesto que estas partículas elementales, acá lo menciono, ¿no? Serían los protones y neutrones y electrones hoy en día. Vamos a parar acá, así no se ve tan largo este video, vamos a parar acá y seguimos en 11:05 regreso.